Diálogo Directo. 12:36. Saludamos a esta hora de la tarde al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Doctor Carrión, buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel, gracias por acompañarnos en la segunda entrega de Punto Noticias. Usted hace algunos días esperaba que se realice una audiencia en el Complejo Judicial Norte de Quito para resolver la acción de protección presentada por la institución que usted dirige para tutelar los derechos de las y los servidores públicos, exigiendo el pago inmediato de las remuneraciones que se encuentran impagas. Sin embargo, esta audiencia lamentablemente no se realizó. ¿Qué pasos va a adoptar ahora la institución para tutelar este derecho fundamental a la remuneración que está siendo afectado por parte no solo de los servidores públicos en este caso, sino de muchas personas a nivel privado? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, el día jueves, justamente el día de ayer, tuvimos o estábamos a la espera de que se pueda realizar la audiencia de la acción de protección que hemos interpuesto por la falta de pago de las remuneraciones a los servidores públicos. Nos ha llamado muchísimo la atención, sobre todo porque hemos venido haciendo el seguimiento desde el mes de abril. Las remuneraciones han tenido un retraso, que la mayoría de los servidores y servidoras públicas lo hemos entendido que forma parte de la crisis económica por la que atraviesa el país. Pero lamentablemente, esta omisión y el atraso constante, permanente que se ha venido dando de parte del Ministerio de Finanzas ya es completamente no solo ofensivo a la situación de los funcionarios públicos, sino vulneratoria a los derechos de las personas, tomando en cuenta de que sobre la base de la remuneración uno tiene que hacer el pago para cumplir, sobre todo, compra de alimentos, nutrición, salud, educación, seguridad e inclusive los propios pagos de los créditos que muchos de los funcionarios de los servidores públicos mantienen con las instituciones del sistema financiero, que estas sí no perdonan ningún tipo de interés. Frente a eso, indudablemente presentamos esta acción de protección. Lamentablemente, el día de ayer no la llevamos a cabo. El juez la suspendió alegando de que se han presentado muchos amicus curiae. ¿Qué será la finalidad? Además, me permito comentarle, Licenia, esa es la finalidad de que hay cientos y varias personas que han presentado, y colectivos también, de funcionarios públicos que han presentado estos amicus porque de la misma manera se sienten afectados y quieren ser parte de esta acción de protección. Estamos hablando de que se presentaron más de 500 amicus curiae y eso demuestra el problema profundo que tienen los funcionarios públicos frente a la omisión, pero sobre todo la desprotección del Estado a sus derechos, que es válido y necesario decirlos. Somos los funcionarios públicos, los servidores públicos, las servidoras públicas, las que permiten que el Estado siga funcionando. Por ende, puede existir esta discriminación entre a ciertos funcionarios se les paga de forma puntual y a otros, en cambio, 30, 60 días, como es el caso de los maestros del Ecuador. Doctor Carrión, entre este grupo de personas a las que no se les ha pagado puntualmente las remuneraciones están quienes enfrentan en la primera línea la crisis sanitaria como médicos, como posgradistas, como médicos internistas. Esto también es una situación que ustedes como organismo defensor de los derechos humanos han observado. Completamente. Estamos hablando de que se ha mencionado que los médicos son nuestros héroes, héroes con capa, héroes que han atendido la emergencia y han podido salvar muchas vidas, pero pese a ello son a quienes también se les ha afectado en sus derechos en cuanto a la remuneración y adicionalmente también lo que establece la propia ley de apoyo humanitario, de que aquellos médicos que se han encontrado trabajando durante la pandemia y se mantengan en contratos ocasionales puedan recibir un nombramiento definitivo. Hay muchos de ellos en donde no se les han entregado estas consideraciones pese a disponer en la ley. Entonces eso nos llama muchísimo la atención porque echa la ley, pero no se cumple con lo que establece ella y eso lamentablemente exige de parte del Estado la debida corrección. Como el Estado o el gobierno no lo ha hecho, nos ha tocado realizarlo a través de una acción de protección para que sea la justicia la que lo obligue al gobierno nacional a cumplir con lo que dice la ley, pero sobre todo a proteger los derechos de las personas. El otro tema, doctor Carrión, usted hace algunas semanas también presentó su queja por la falta de entrega de información por parte de las autoridades de salud respecto a varios temas, entre ellos el uso inadecuado o el otorgamiento aparentemente irregular de estos carnés de discapacidad. ¿Qué respuesta ha tenido? ¿Y hay algún avance en esto? No, aún no nos han contestado. Ya se ha vencido el plazo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que nos entreguen información. Lamentablemente, un tema tan sensible que no ha tenido la debida atención de parte del Estado, sobre todo cuando en el Ministerio de Salud Pública se encuentra el foco de la corrupción,
porque la subcomisión de acreditación y entrega de carnets es y se encuentra dentro del Ministerio de Salud Pública, y a veces uno trata de entender por qué esta falta de entrega de la información. Y claro, si el Ministerio de Salud Pública es el que está observado y dentro del Ministerio de Salud Pública es donde se encuentran las denuncias de corrupción de ciertos funcionarios que han entregado de forma fraudulenta estos carnets, es por ello que no han entregado la información. Pero yo me permito recordarle al señor ministro de Salud que tiene la obligación de entregar información, pero sobre todo de tomar correctivos, porque los carnets y la entrega de los carnets de manera fraudulenta, más allá de ser una acción administrativa irregular, constituye un delito. Y en ese sentido, apelar a la Fiscalía General del Estado para intensificar las investigaciones, para dar cuenta de quiénes entregaron estos carnets, de quiénes se han beneficiado de los carnets a través de los descuentos o de las exenciones tributarias, de las exenciones aduaneras, y de esa manera también el Estado ecuatoriano pueda recuperar esos valores de aquellos vehículos que se importaron aduciendo un carnet, beneficiándose económicamente y paralelamente perjudicando a quienes sí se encuentran con discapacidad y no han podido tener ni la opción de un carnet, ni mucho menos los beneficios que establece la ley de discapacidades. Doctor Carrión, en estas últimas horas se ha conocido una supuesta red de personas, lamentablemente de asambleístas, digo presunta porque todavía no está verificado, está siendo parte de una investigación y todos apuntan hacia la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como la cabeza de esta red que se repartía los hospitales supuestamente. La Defensoría del Pueblo, en tutela de los derechos humanos, ha hecho varias observaciones sobre la forma como se ha manejado esta crisis sanitaria y sin duda este tema del aparente reparto de los hospitales había generado consecuencias en el manejo de esa crisis sanitaria, de que la gente no sea atendida oportunamente, de que no hayan los insumos del caso. ¿Como institución ustedes van a hacer algún tipo de pronunciamiento en torno a este tema? Yesenia, nuestra función como Institución Nacional de Derechos Humanos es velar y proteger los derechos de las personas. Y como usted lo mencionó, efectivamente, la pandemia no solamente que nos ha entregado información contextualizada y completa de parte del COE Nacional, con el reparto de los hospitales en donde se encuentran involucrados asambleístas, eso indudablemente que ha tenido una repercusión directa en la calidad del servicio, pero sobre todo en la falta de atención oportuna a cientos y a miles de ciudadanos que requieren y requerirán la atención debida en hospitales públicos. Recientemente, el día de hoy, presentamos una acción de protección por la falta de atención a las enfermedades catastróficas. Mire que a partir de ahí hay una persona que falleció por no haber sido o no haberse permitido someterse a procesos de diálisis, que como sabemos, si usted deja de someterse a un proceso de diálisis diario, simple y llanamente fallece. Y eso ha pasado. Frente a eso, los hospitales, el reparto de los hospitales. Asambleístas involucrados en el reparto de los hospitales para, con actos de corrupción, llevarse el dinero del pueblo ecuatoriano. Frente a eso, como institución de derechos humanos, nuestro papel es seguir velando por la protección de estos derechos y por la capacidad del sistema de salud pública para que todas las personas puedan tener una atención oportuna. Pero eso indudablemente no nos deja al margen o no estamos exentos de indignarnos, por decirlo menos, frente a una situación en donde los funcionarios públicos tenemos una responsabilidad, pero sobre todo una legitimidad para actuar cuando lo hacemos apegado a la ley, apegado a principios y valores éticos de transparencia y de eficiencia en la gestión pública. Cuando falla la legitimidad que da el actuar en función de principios y valores, creo que estamos de más. El seguirnos apegando a un puesto, un cargo público, lo único que hace es empeorar la percepción y la situación a nivel país. Los funcionarios públicos sabemos que en cualquier momento podemos dejar el cargo por el cual hemos sido designados. Aferrarse a un cargo o generar esta lucha de poder entre la Asamblea y el Ejecutivo, lo único que termina es pasándole factura a los ciudadanos que requieren, primero, de tranquilidad, de confianza, y sobre todo, frente a hechos tan graves, de denuncia que se han establecido a través de estas investigaciones y procesos penales sobre el reparto de hospitales, cuando haya una autoridad que se encuentra de una otra manera involucrada en estos temas, por transparencia debería dar un paso al costado y permitir que la investigación se realice sin ningún tipo de presión y en absoluta imparcialidad. Me apego siempre, Yesenia, a que los funcionarios públicos reflexionemos sobre el valor ético
que le ponemos a un cargo cuando nos ajustamos a los principios, a los valores, a la corrección, a la transparencia en la gestión pública. Cuando hemos sido cuestionados o somos cuestionados, es importante siempre hacer prevalecer a la institución antes que a la persona. Y si hemos sido cuestionados, dar un paso acostado para que se puedan realizar las investigaciones debidas. Estamos conversando con el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Defensor, ¿usted cree que ha habido un retroceso en materia de derechos fundamentales en el país? Y le pregunto esto por la situación que enfrenta Radio Pichincha Universal con el peligro de que cierren este medio de comunicación por haber mostrado la verdad, por haber sido crítico a la gestión gubernamental y sobre todo por haber efectuado un ejercicio de libertad de expresión en el que se emitió una opinión de una tercera persona, no opinión del medio ni una postura editorial. Usted ya ha hecho la alerta respectiva, usted ha señalado que que existe la posibilidad de una vulneración de los derechos a la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales. ¿Cómo mira usted la situación por la que atraviesa este medio de comunicación? Hoy estamos haciendo un festival artístico musical y hemos recibido sin duda una enorme cantidad de muestras de solidaridad, pero esta intención es más allá de lo que le pasa a este medio, que esto no se repita y que prime el derecho fundamental del ser humano como es la libertad de expresión. ¿Usted cree, defensor, que se respeta ese derecho hoy por hoy en nuestro país? Veo con profunda atención y sobre todo preocupación la situación de la libertad de expresión. Esto se inició desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Recordará usted que Pichincha Universal, Radio La Calle, el periódico digital La Historia y otros medios digitales tuvieron una serie de denuncias sobre la utilización de imágenes o fotografías de la Presidencia de la República bajo esto de el copyright de esas imágenes. Fueron denunciados, inclusive advertidos de que posiblemente de continuar utilizando esas imágenes podrían ser o los canales por incumplir con la ley o con los derechos de autor. Frente a eso dispusimos a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República que no se puede utilizar copyright o los derechos de autor sobre imágenes que son obtenidas con recursos públicos y que eso es indudablemente atentar contra los derechos o contra la libertad de expresión. Frente a esa medida de cumplimiento obligatorio, y se dispuso de que obviamente se deje insubsistentes cualquier tipo de denuncia sobre este concepto que atañe directamente o ataca directamente la Secretaría de Comunicación de la Presidencia ha acatado las medidas de cumplimiento obligatorio que emitió la Defensoría del Pueblo y de esa manera estos procesos por copyright o por derechos de autor de imágenes o fotografías no seguirán, no se mantendrán y tendrán que dejarse insubsistentes y de esa manera garantizar la libertad de expresión. Pongo como antecedente aquello porque indudablemente ahora, con la resolución de la Corte Provincial que nos deja, como le digo, en el caso específico de Pichincha Universal, muy inquietos y preocupados porque es un claro intento de afectar la libertad de expresión. La libertad de expresión que tiene que mantenerse a toda costa, la libertad de expresión que se la debe proteger y es obligación del Estado ecuatoriano, sobre todo cuando ha ratificado el convenio de Chapultepec de mantener, proteger y garantizar que la opinión diversa, contraria, diferente a la posición y a la opinión oficial se mantenga. Podemos estar en divergencia frente a lo que se dice o lo que se comunica, pero lo que no podemos hacer es silenciar las voces discordantes u opositoras o que puedan tener una línea editorial distinta a la del gobierno bajo estos argumentos de que se está afectando derechos cuando no los hay. Lo que se está afectando es una libertad de expresión y en ese sentido, como Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, preocupada por la libertad de expresión, nos hemos pronunciado exigiéndole al gobierno las debidas garantías para que no se afecte, no se cierre ni intente vulnerarse la libertad de expresión en los medios, en las radios o en aquellos medios de comunicación que son distintos o contrarios a la posición oficialista. Debe mantenérsela bajo cualquier tipo de amenazas, mucho más tomando en cuenta la opinión o la línea editorial, como le llaman, que ha sido contraria a la opinión oficial. Eso no puede considerarse bajo ningún pretexto un argumento para suprimir o vulnerar la libertad de expresión. Defensor, ¿cómo hacerle entender a las autoridades, a la justicia, que el derecho a la libertad de expresión es general, que no solo se afecta con ese tipo de medidas a un medio de comunicación específico, sino que se afecta a la ciudadanía que se informa a través de este medio y que decidió consumir la información, analizarla, procesarla a través de este medio? ¿Cómo hacerle entender eso a las autoridades? La única manera, Lesenia, de que no necesariamente las autoridades, sino que todo el país entienda
de que afectar a un derecho bajo procedimientos que no son los adecuados y se encuentran ajustados a la Constitución y a la ley, sobre todo a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que la única forma de hacerles entender es de respetar la institucionalidad. Cuando hablamos de respetar la institucionalidad es someternos a lo que dice la Constitución y someternos a lo que dice la ley. Para de esa manera, lo que ahora le está pasando, le puede pasar a Pichincha Universal, le puede pasar a Radio La Calle, al periódico digital, la historia le puede pasar a cualquier otro medio de comunicación. Por ende, lo fundamental es la institucionalidad, el respeto a los procesos, el respeto a los derechos. Para de esa forma nos constituya nuestra garantía frente al poder. De lo contrario, si hoy permitimos que una radio o un medio de comunicación sea afectado con la libertad de expresión, el día de mañana van a ser otros, cuando cambie la dinámica del poder, porque ya se le permitió que puedan utilizar bajo argumentos que no se ajustan ante la ley, este tipo de situaciones que puedan afectar a la libertad de expresión. Lo mejor que podemos hacer, Lesenia, es respetar la institucionalidad, y la institucionalidad exige que cualquier procedimiento que vaya en contra de un medio de comunicación sea transparente, pertinente, adecuado a lo que establece la ley, y que siempre se piense en que cualquier procedimiento debe estar supeditado en la garantía y en la protección de la libertad de expresión. Es la única manera de permitir de que mantengamos y que tengamos un Estado de Derecho y una seguridad jurídica tan necesaria en estos momentos. Somos generadores de información. Punto Noticias.